Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga sus vidas y gracias por estar aquí en esta tarde de transmisión. Estamos empezando ya este nuevo capítulo, la secuencia del capítulo 8, la segunda parte, el capítulo 7, y bueno, vamos a ponernos en las manos del Señor y que sea Dios guiándonos, que sea el Señor dándonos el entendimiento para comprender su palabra. Agradecemos siempre, hermanos, a los que nos están sintonizando a esta hora, las familias también que están en otros lugares y todas aquellas personas que se añadirán para ver y escuchar esta palabra tiempo después que hagamos la transmisión. Así que, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir la dirección al Señor, que sea Dios guiándonos. Amén. Gloria sea a Dios. Oramos al Señor. Bendito Rey y Padre nuestro que estás en el cielo, a ti sea toda honra y toda gloria en esta hora, Padre. Te pido, Dios mío, Señor, que nos fortalezcas, que nos ayudes, que seas tú, Señor, guiando nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro conocimiento, y que la sabiduría provenga de lo alto y perezca todo pensamiento de hombres, Señor, y prevalezca tu palabra, prevalezca, Señor, tus consejos, prevalezca, amado Dios, tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Yo te pido en esta hora, bendito Dios, que abras el entendimiento de todos nosotros, Señor, y te pedimos, Padre, que sea tu nombre glorificado en esta tarde y que tu palabra sea predicada, Señor, y todos aquellos que estén escuchando, oh Dios, reciban la bendición de tu palabra. Pedimos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu. Guárdanos, guíanos, Señor. Bendice las vidas que ahora mismo, Señor, están pendientes de esta palabra, Señor, de aquellos que han dado su tiempo, Padre mío Dios, para recibir la bendición, Señor, en esta tarde. Oh Dios de los cielos, te damos gracias, Padre, y pedimos, Señor, todo esto, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y a ti sea toda honra y toda gloria por siempre, porque solamente tú eres digno, Señor, de honor, de honra y de gloria. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Bueno, hermanos, el día de ayer estuvimos realizando el repaso de los 6 primeros versículos, en el cual habíamos nosotros empezado diciendo que tiene una relación en el contexto con el capítulo 6 y que lo miráramos bajo esos parámetros del capítulo 6, también el capítulo 7, porque Pablo sigue hablando del poder de la ley y del poder del pecado como fin, porque Cristo vino a nuestras vidas. Y entonces había tomado Pablo una analogía o una similitud, la del capítulo 7 sobre el matrimonio, dando a entender que así como una pareja, un matrimonio está ligado por la ley, pues así de esa manera también los judíos en este caso estaban ligados por la ley, pero que esa ley lo único que había hecho para ellos era mostrarles la verdad y la realidad de cómo estaban delante del Señor, y que era necesario morir a esa ley para entrar a una nueva ley que era con Cristo Jesús. Entonces, por eso la analogía del matrimonio, en el cual Pablo dice que la única forma es morir a esta ley, y en este caso, hablando del matrimonio, pues uno de los cónyuges dice tiene que morir para que el otro quede libre, de tal manera que pueda unirse a otra persona.
Entonces nosotros también, en este caso los judíos, básicamente los judíos, cuando Pablo habla a los judíos, les dice: tenéis que morir a esa ley para que podáis unirse a la ley en Cristo Jesús. Pero vamos a ver en esta segunda parte, que está a partir del versículo 7 hacia adelante, vamos a ver cómo Pablo va a explicar que hay una situación que él identifica como una vivencia dentro de su cuerpo, su carne, lo llama él la carne, en el cual él va a decir: mora el pecado, y que el pecado le llevaba a ciertas cosas, aunque él no quería dentro de sí, pero había esa batalla, esa lucha. Y vamos a empezar de esta manera. Recordemos, hermanos, que la ley es pecado. Una de las cosas incomprensibles es que Dios usa la santidad y usa la bondad de la ley como un espejo para revelar el pecado que hay en el hombre, en el ser humano. Y como resultado vemos el arrepentimiento y la fe al Señor Jesucristo. Es decir, cuando entendemos, comprendemos que es necesario acabar a esa ley porque nos revela el pecado, nos condena encima, entonces provoca un arrepentimiento, y ese arrepentimiento es hacia el Señor por la fe en el Señor Jesucristo. Y leo el versículo 7 de este capítulo 7 y lleva como título allí: el pecado que mora en mí. Pero nosotros seguimos la secuencia desde el capítulo 6, capítulo 7, seguimos incluso el capítulo 8. Dice así este primer versículo: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y Pablo dice: en ninguna manera. Tiene su estilo de responder enfáticamente Pablo, hermanos, a las preguntas que él hace, y las respuestas también son enfáticas. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y Pablo dice: en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Aquí es importante, hermanos, porque Pablo va a usar parte de su testimonio, parte de su vivencia para ejemplificar esta parte en la cual él dice que no conoció el pecado sino por la ley. Es lo que hemos venido diciendo desde el capítulo 6 y 7, porque Pablo lo dice, que la ley lo único que había venido a hacer a ellos era nada más que reflejarles el pecado que había en ellos, la situación real que vivían ellos, aunque ellos pensaban estar bien y ser justificados por obras, pero la ley, el espejo, les reflejaba otra cosa. Entonces yo no conocí el pecado sino por la ley. Para esto, hermanos, quisiera dar un poquito un alcance de un rito o una tradición en el pueblo judío que se practicaba ya en estos tiempos en el cual Pablo vivió y muchos años antes. Es una tradición, los ritos de los judíos vienen de años, desde el pueblo de Israel, cuando estaba en sí en el Antiguo Testamento. Pero hay una tradición que lo practican hasta el día de hoy, y esa tradición o ese rito se llama el Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, y significa el hijo del mandamiento. ¿Qué sucede en este rito? ¿Qué sucede en esta tradición que tienen los judíos? Es que a partir de cierta edad les enseña a ser responsables de los mandamientos y a cumplir el Torah. Dicen que los hombres empiezan a partir de los 13 años y las mujeres a partir de los 12 años. Es decir, que cuando ya cumplen 13
años los hombres y 12 años las mujeres, es como que dejan esa vida de niñez, de adolescencia, para entrar en una mayor responsabilidad en cuanto a aprender los mandamientos y cumplir el Torá. Recordad, hermanos, que el Torá es, lo llamamos también o lo conocemos como el Pentateuco, o también como los libros de la ley. Ese es el Torá. Luego el Tanaj es el Antiguo Testamento, y hay también otro que es el Talmud, en el cual es la recopilación de pensamientos, de interpretaciones, de consejos o definiciones de autoridades rabínicas. Pero estamos hablando de Torá. Cuando hablamos de Torá, hablamos del Pentateuco o los libros de la ley. Entonces, Pablo pareciera que estuviera enfocándose en esa parte, cuando él dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Obviamente, cuando uno es niño, no tiene el conocimiento de la ley, no sabe lo que está haciendo, por lo tanto, él no es culpable de lo que hace porque no lo conoce. Pero cuando llega la ley, cuando llega la palabra del Señor, por eso, hermanos, en ocasiones, cuando predicamos o enseñamos, decimos que a veces pecamos por ignorancia y Dios hasta cierto punto nos perdona. Pero desde que la palabra del Señor llega a nuestras vidas y nos revela que es bien o lo bueno y lo malo, a partir de allí nosotros ya tenemos responsabilidad. Y en los judíos había una responsabilidad ya desde niños, desde esa edad de 13 en los varones, de 12 en las mujeres, en que ellos tenían que aprender el Torá, los mandamientos, los 5 libros de la ley, el Pentateuco, aprenderlos para que ellos conocieran lo que a Dios le agradaba y lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Entonces, por eso es que parece que Pablo habla de esa parte. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, cuando él empezó a entender, a leer, a estudiar la ley, porque además Pablo, hermanos, él dice que es judío de carne y sangre, pero que también por parte de la ley es fariseo. O sea, él conocía perfectamente la ley. Dice entonces, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Ven? Entonces pone ese ejemplo que él no sabía, pero cuando entendió, cuando leyó la ley y la ley le decía, no codiciarás, entonces él entendió que codiciar era pecado. Pero obviamente, hermanos, muchas veces, aunque la palabra del Señor diga ciertas cosas que no son buenas de practicarlas o de hacerlas, pero sabe que el hombre siempre lo hace. Y es que el hombre ya por una naturaleza, muchas veces cuando se le prohíbe algo es cuando más curiosidad tiene de hacerlo, ¿verdad? Esto lo vemos generalmente a veces en personas más jóvenes, cuando les dices, esto no lo hagas porque esto es malo y esta experiencia, o no, mira, ni se te ocurra leer ese libro, ni se te ocurra ver esa película, ni se te ocurra escuchar esta cosa porque eso no está bien. Ellos es cuanto más curiosidad tienen, ¿vale? Entonces algo así estaba pasando Pablo, pero Pablo dice en el versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo está queriendo decir, hermanos, que el pecado se aprovechó, tomó oportunidad, aprovechó esa oportunidad en el cual el mandamiento le decía a Pablo, ¿verdad?, que no codiciara. Entonces él dice que el pecado, tomando esa ocasión por ese mandamiento, por esa ordenanza, por esa prohibición, dice, produjo en mí toda codicia. Es decir, que Pablo está diciendo, está expresando libremente que lo que experimentó él con la ley. Es decir, mientras más la ley le decía, no hagas esto, no codicies, es que en él se incitaba más, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, sin la ley, si no hay ley, obviamente uno no tiene ese conocimiento de pecado, aunque ya dijimos ayer que el pecado ya está puesto en uno.
ya está puesto, estamos condenados por el pecado. La situación es que muchas veces la persona no lo conoce, no lo sabe. Por eso es necesario que la palabra se predique, por eso es necesario Dios, ese interés que tiene en que su palabra sea predicada, para que el hombre entienda que está en pecado, que aunque no conozca la palabra del Señor, pero hay un pecado que mora en esa persona. Y es necesario que él conozca. ¿Para qué? Para que venga al arrepentimiento y pueda tener el perdón de ese pecado, ser redimido, ser lavado de ese pecado. Entonces dice también en el versículo 9: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Vale? Entonces es como que el pecado toma mayor fuerza cuando conoce la ley, cuando conoce las escrituras, y él estaba viviendo en esa condición. Aquí está hablando de la codicia. Entonces Pablo es consciente que él estaba ya practicando cierta cosa, pero aún más todavía la palabra se le revela a él, y entonces él es como dice: estoy acabado, estoy muerto, ¿verdad? He pecado. El pecado revivió en él aún más, porque la palabra del Señor le revelaba que tal situación le condenaba aún más, ese pecado que vivía en él. Entonces Pablo aquí va a hablar primero de una parte de él, de su vivencia cuando vivía en la ley, pero luego, entrando al capítulo 8, Pablo va a decir algo extraordinario. Un versículo antes del capítulo 8, Pablo va a decir algo extraordinario, en el cual dice: eso era antes, pero ahora vivo en el Espíritu. Acá está hablando de una situación, de una vivencia en la carne, pero Pablo luego va a hablar de una vivencia en el Espíritu. Entonces dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Sabemos que la palabra del Señor, versículo más abajo, también lo va a decir, que el mandamiento en sí no es malo. El mandamiento en sí es bueno. Es bueno cuando tú lo sabes entender y lo aplicas a tu vida. Los judíos, eso es lo que fallaron. No entendieron completamente el aplicar la ley en su vida y vivir la ley. Por lo tanto, esa ley, esa misma ley que vino para ellos, para que de una forma les pudiera ayudar, dice Pablo que le fue como una ocasión para, en lugar de ayudarle a él, le enseñaba y le mostraba muchas cosas en que él estaba equivocado, estaba errado. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, o sea, el mandamiento, ¿no es cierto?, la palabra, la ley que vino al pueblo de Israel, era una ley que les iba a llevar a la vida, les iba a conducir a ese camino, les iba a pegar a Dios, a tener esa relación con el Señor. Pero Pablo dice: a mí me resultó para muerte. Entonces quiero, hermanos, que recordemos el libro de Gálatas, capítulo 3, el versículo 13. ¿Qué es lo que dice allí? Ayer lo leímos y hoy también lo vuelvo a leer. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Pablo tal vez está refiriéndose también a ese conocimiento en el cual él considera que la ley traía maldición a la persona. Entonces por eso es que él dice: a mí me resultó para muerte. Sí, porque si la ley te refleja a ti y a mí condiciones que tal vez nosotros creíamos que estábamos haciendo bien, o tal vez conocíamos que era malo, pero no lo sabíamos por una cierta ley definida. Pero cuando eso llega a nuestras vidas, y entonces entendemos que una cosa que hemos hecho es pecado y nos condena, otra cosa que hemos practicado también es pecado y nos condena, ¿vale? Entonces esa ley que es bueno para corregir, para guiar, para someternos a un buen comportamiento, también puede resultar malo, o puede resultar como una muerte para uno, cuando en realidad se refleja en eso y lo que estás viviendo es pecado delante del Señor. Entonces dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
Entonces Pablo está otra vez lo que está diciendo en el versículo 8, lo mismo, tomando ocasión, es decir, el pecado se aprovecha, ¿verdad? El pecado sabe. Dices, mira, este hombre le gusta ir con otras mujeres, tiene su esposa pero le gusta ir, y el pecado lo que va a hacer es presentar, obviamente aprovechándose que el mandamiento te condena, que la ley condena, porque adulterarás si vas con otra mujer, o la mujer con otro hombre va en adulterio. El pecado aprovecha esa ocasión y aún le presenta más tentaciones, le presenta más cosas, le puede presentar y tal vez decir, aquí es como el pecado como que toma vida, y puede decirle, mira, esta mujer es más hermosa y más bella que tu mujer, ¿por qué no la dejas y te vas con ella? Tu mujer en casa no te trata bien, no te cocina, no te atiende, pero mira, ella sí es muy amable, es muy atenta contigo. Y entonces el pecado toma esa ocasión. Tal vez alguien está pasando una necesidad y en ese momento esa persona sabe que robar es malo, pero el pecado está allí. Y tal vez como que le habla a esa persona, no, mira, tú tienes una necesidad, al fin y al cabo esta persona tiene mucho dinero y muchas cosas, no se dará cuenta, igual cógelo para ti. Es que el pecado es así, el pecado, hermanos, produce engaño. ¿Qué pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén? Ellos fueron engañados por un pecado de mentira que Satanás usó para decir a Adán y a Eva algo que no era verdad. Dios no les había prohibido comer de los frutos de los árboles, pero el engaño de este ser maligno va ya en la intención de hacer caer en pecado, ¿verdad? A Eva, y le dice, con que Dios les ha dicho que no comáis de todo árbol, y no era así lo que Dios había dicho. Dios les había permitido comer, solo les dijo, de estos que están aquí no tocarás. Tenía para comer los demás, pero Satanás dice, no, con que Dios les ha dicho así. Es el pecado tomando vida, hermanos, para traer y condenarnos de alguna manera, aunque conociendo nosotros que es malo. Puede haber tentaciones muy fuertes en la vida de las personas. Y obviamente, hermanos, cuando uno está en su carne, cuando uno está en esa debilidad, es aún mucho más fácil, es una presa aún más fácil de caer en lo que el pecado y lo que Satanás quiere que nosotros caigamos. Y entonces dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, dice Pablo, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Vale? Entonces Pablo está una vez más diciendo, de manera que la ley a la verdad es santa, es justa y es bueno, la ley. ¿Por qué? Porque venía de parte de Dios. O sea, lo que viene de parte de Dios no puede ser malo, en absoluto. La ley no es que se le ocurrió a Moisés, y Moisés de su propio pensamiento, de sus propias ideas o un consejo humano, él trajo las leyes. No, él recibió las leyes, recibió las tablas de la ley de parte de Dios. Por lo tanto, era justo, era bueno y era santo el mandamiento. Pero Pablo dice en el versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. A un modo de pregunta, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Él mismo responde, en ninguna manera, en absoluto, que no haya lugar a dudas. No, porque lo que Dios manda siempre es bueno, y aunque para nosotros nos parezca malo, y aunque aparentemente sea malo, lo podemos ver así, pero Dios no se puede equivocar. Dios no puede tener esos fallos, esos errores de mandar algo que en verdad no sea bueno para nosotros. Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es santo, y entonces todo lo que proviene de Él es bueno. Lo que pasa, hermanos, es que el hombre en la debilidad o en su carne no lo sabe mirar de la forma correcta, y entonces puede caer en error. Y eso que era bueno, y eso que era justo y santo, que Dios quiso para mí,
eso mismo viene a ser para mí como una maldición, porque yo no lo supe vivir, yo no lo supe aplicar en mi vida. Entonces Pablo dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, el pecado se aprovecha de alguna manera, por decirlo así, toma esa oportunidad y sabe que nosotros estamos cometiendo un pecado, pero el pecado, aprovechando nuestra debilidad, nuestra carne, aún más todavía, es lo que yo decía, las tentaciones que aún más vengan a nuestras vidas. Entonces es cuando el pecado se hace aún más pecaminoso en nuestra vida, en nuestra carne. Pablo lo está entendiendo de esa manera. Él no considera la ley como mala o perversa, sino considera como buena y justa. Pero dice que para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Es decir, usó la ley que era bueno y produjo muerte en él por lo que estaba haciendo Pablo, a fin de que por el mandamiento, es decir, por la ley, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, se hace aún más abundante, más patente. El diablo es astuto, hermanos. Él va a usar las tentaciones, él va a usar el pecado como vivo en nuestra carne, porque quiera o no, nosotros aún seguimos viviendo en una carne, en un cuerpo de pecado. Recordemos, hermanos, que nosotros somos carne y también tenemos en nuestro interior un ser espiritual. En la carne podemos todavía pecar, que aunque dentro de nosotros no lo querramos, pero la carne nos va a llevar a eso. Y eso es lo que Pablo va a terminar diciendo en estos versículos. Más adelante va a terminar diciendo eso. Él reconoce la debilidad. Él reconoce que hay una parte de él que quiere hacer lo bueno, que quiere servir a Dios, pero hay otra parte en la cual lo lleva a no hacer lo correcto, a no hacer lo bueno. Entonces dice el versículo 14: porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley, que es buena, que es justa, lo que desea para nosotros, lo que es la ley para el judío, era hacer la voluntad de Dios. Lo que es espiritual es hacer la voluntad de Dios. Mas yo, dice, carnal, vendido al pecado. Entonces, él reconoce la ley como buena, como justa, pero también reconoce que la condición de Pablo era de carnal. Era tal vez de que se había rebelado contra Dios y se había vendido al pecado, se había dado al pecado. Entonces, esa cosa buena, esa ley buena, ese mandamiento, revelaba a él cuán carnal era, cuán pecaminoso, cuán pecador era. Y eso es lo que la palabra del Señor está cumpliendo hasta el día de hoy, hermanos. ¿Cuánta gente está viviendo en la ignorancia y llevando una vida en la sociedad, una vida incluso en su matrimonio, en su familia, en la sociedad, teniendo comportamientos inadecuados, no buenos, no correctos? Y muchas veces no se da cuenta y piensa, y está bien, que él piensa que está bien lo que va haciendo. No tiene resentimiento, su conciencia no le puede golpear o reclamar, su corazón menos, porque no tiene a Dios. Pero cuando la palabra del Señor llega, muchos a nuestras vidas, cuando la palabra del Señor llega a nuestras vidas, muchos nos hemos dado cuenta de lo que hemos estado haciendo. Y nos hemos dado cuenta que aborrecer era malo, que odiar era pecado, que no perdonar era pecado, que estando casado vas con uno, con otro, era pecado, que robar era pecado. ¿Cuántas cosas? Y nos hace en sí sobremanera más pecaminosos, nos hace ver nuestra condición.
Pero muchos hemos reconocido y hemos dicho: es verdad, estamos haciendo mal, creo que no está bien esta vida correcta, estoy destruyendo a mi familia, estoy destruyendo mi matrimonio. Y hemos hecho caso de esta palabra. Y si la sabemos llevar, esta palabra no nos condenará, nos limpiará. Esta palabra nos salvará, nos abrirá las vendas de los ojos y nos abrirá el camino a la verdad. Eso es lo que Pablo está explicando, en el cual él da por bueno a la ley, y esa ley espiritual quería que el hombre hiciera la voluntad de Dios, pero Pablo dice: mas yo, carnal, ¿cómo podía hacer la voluntad de Dios si yo hacía la voluntad de mi carne? Yo estaba vendido al pecado, el pecado me había vencido. Y es por eso que cuando es vencido por el pecado, uno sigue robando y sigue robando más, y sigue haciendo cosas más perversas, más malas, porque el pecado le ha vencido. Pero en el nombre de Cristo Jesús, nosotros podemos vencer todo pecado, podemos vencer toda tentación, porque ya no estamos en esa ley, ya estamos con Cristo, estamos en la ley que es Cristo en nuestras vidas, y tenemos el poder y la autoridad para doblegar el poder de las tinieblas. Alabado sea Dios. El versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire, hermanos, estos versículos Pablo va a ir dando la vuelta para decir lo mismo, pero él dice: lo que hago no lo entiendo, obviamente, porque muchas veces nos ha pasado a nosotros, seguramente, que hemos hecho cosas y luego nos damos cuenta y decimos: pero ¿por qué he hecho tal cosa? ¿Pero por qué he tenido que hacerlo? Y Pablo lo dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Porque él dentro de sí, no en su carne, sino dentro de sí, en el espíritu, él no quería hacer las cosas malas. Es igual nosotros, hermanos, que tenemos en nuestro interior un espíritu que no se entrega fácilmente al pecado, sino que el espíritu está dispuesto para servir a Dios y para apartarnos de lo malo. Dentro de nosotros muchas veces no queremos hacerlo. Entonces Pablo dice: pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero él aborrecía no en su carne, aborrecía en su espíritu, en su ser, en lo que había dentro, en lo que la ley le decía, en lo que la ley le había enseñado dentro de sí que no era bueno y que no debía de hacerlo. Él en su espíritu no lo quería hacer, pero él en su carne dice que lo hacía. En la carne lo podemos hacer. Nosotros podemos aborrecer, hermanos, lo malo, y lo aborrecemos en el espíritu, pero cuando se llega el momento, hermanos, muchas veces somos vencidos por la carne, y por satisfacer la carne, por tener nuestras debilidades, entonces es que nosotros hacemos lo que en verdad en nuestro interior aborrecemos. ¿Por qué? Porque ya veréis, hermanos, que en el capítulo 8 vamos a hablar de esa lucha tan aberrante o tan fuerte que hay entre el espíritu y la carne. Otra vez más vamos, hermanos, al libro de Gálatas capítulo 5, el versículo 17, porque Pablo aquí habla claramente de lo que está queriendo decir, y dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, hermanos, ya entendemos con este versículo lo que Pablo está queriendo decir en el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Porque él quisiera hacer las cosas buenas, él quisiera mantenerse en lo correcto. Nosotros quisiéramos mantenernos en lo correcto, siempre hacer lo bueno, lo justo, lo que agrada a Dios, ser hombres y mujeres íntegros. Quisiéramos estar todo el tiempo en la santidad. Es lo que quisiéramos, es lo que Dios nos habla a través de su palabra y nos ministra a nuestro interior, a nuestro espíritu. Pero la carne se opone. La carne
nos va a presentar, conoce nuestra propia debilidad. Por eso decimos, hermanos, una de las mayores luchas que el hombre y el creyente tiene es su carne, nuestra propia carne. Tenemos que luchar contra nuestros propios deseos, porque algo dentro de nosotros nos dice que es pecado hacer tal cosa, pero la carne nos lleva a hacerlo porque, hermanos, la carne quiere esa satisfacción. Bendito sea el nombre del Señor. Y si el versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Mire, hermanos, y si lo que no quiero, es decir, lo que él en su interior no quiere hacer, pero lo hace, aprueba que la ley es buena. Es decir, la ley está diciendo, o su espíritu está diciendo, su ser dentro de Pablo está diciendo que la ley lo que está diciendo, eso es bueno. Pero él dice, si lo que no quiero, esto hago. O sea, ¿qué no quiere Pablo? Él no quiere ser un hombre codicioso, pero si lo hace, dice, apruebo que la ley es buena. Es decir, ¿por qué? Porque la ley está diciendo, no codiciarás. Entonces la ley tiene razón. La ley es correcta. La ley es buena. Entonces, ¿cómo Pablo está diciendo que yo sé que la ley es buena? Porque estoy haciendo lo que no quiero. Porque la ley está direccionando de alguna forma a su espíritu y se pone de acuerdo en los dos. Pero, sin embargo, Pablo lo hace, pero ya no lo hace por su propia cuenta. Él va a decir en el versículo que viene a continuación, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hay un pecado original en nuestra vida. Y hay un pecado que permanecerá en este cuerpo de carne y que no se acabará mientras este cuerpo de carne no sea transformado, no sea cambiado a un cuerpo de gloria en el cual sea santificado por completo. Entonces Pablo está diciendo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino es el pecado. Está refiriendo a su carne, está refiriendo a lo que la carne tiene todavía, ese dejarse dominar por el pecado. El espíritu no. El espíritu tiene una convicción dentro de nosotros y él sabe que el pecado acarrea la muerte. El espíritu sabe que tiene que guiar a nuestra persona hacia las cosas buenas, correctas, a lo que Dios agrada. A Dios le agrada. A la carne no le interesa nada de eso. Al pecado mucho menos. Al pecado le interesa que nosotros seamos cada vez más pecaminosos. Que nosotros cada vez más nos involucremos en lo que Él vive. ¿Para qué? Para llevarnos a la muerte, para llevarnos a la destrucción. Y el versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿vale? Ojo a lo que dice Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces Pablo se da cuenta, hermanos, y nosotros lo sabemos, que la carne es carne, hermano. Y en la carne dice, él se da cuenta que yo sé que en mi carne no mora el bien, es decir, mora el mal, en otras palabras. Mora el pecado, mora lo que no es bueno para Dios ni para nosotros. En el Pablo estaba el querer hacer el bien, pero no en su carne. Lo que hemos venido diciendo, en su interior. Porque la palabra del Señor, hermanos, a nosotros nos ministra a nuestro interior, a nuestro espíritu, a nuestro ser. Habla a nuestra conciencia, habla a nuestro corazón que está dentro de nosotros. Pero la carne es lo que está en una forma de materia. La carne desea muchas cosas. ¿Cuántos ejemplos, hermanos, hemos puesto durante estos tiempos que hemos venido predicando la palabra del Señor? Y hay muchas cosas para poner como ejemplo en la carne, cómo se satisface, se agradaría la carne
en las cosas. Nuestros ojos, hermanos, que es parte de nuestro cuerpo, de nuestra carne, ¿qué no se satisfacería mirando, observando tantas cosas? Pero que tal vez, hermanos, no se alegraría o no se agradaría mirando tal vez cosas que son edificantes, cosas buenas. Para eso hay que llevar a ese punto nosotros al dominio de dominar la carne y someter la carne, doblegar por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y entonces para llevar nuestro cuerpo, nuestros miembros al servicio, a la adoración, a la gratitud a Dios. Y eso, hermanos, es bueno. Tenemos que llegar a ese punto. Gálatas capítulo 6, versículo 8, dice así, Gálatas 6, 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La pregunta también sería bueno en esta hora: ¿qué estamos sembrando nosotros? ¿Estamos sembrando en la carne o estamos sembrando en el Espíritu? Pablo concluye, hermanos, categóricamente: el que siembra para la carne segará corrupción. Corrupción es igual a muerte, es decir, morirá. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sembrar para el Espíritu, podríamos decir, es aquella persona que se deja guiar por su Espíritu y por el Espíritu Santo de Dios y hace lo que tiene que hacer como creyente: alabar a Dios, leer la palabra, orar, ayunar, asistir a la iglesia como creyente, participar de las labores que hay en una obra del Señor. El Espíritu nos tiene que guiar a ello. Y eso es sembrar para vida eterna. Eso es sembrar, hermanos, para cosechar un día una eternidad. Pero ¿qué pasa si nosotros sembramos para la carne? Ejemplos: sembramos en la pereza, no nos gusta orar, no nos gusta ayunar, no quiero ir a evangelizar, no quiero ir a predicar la palabra, no quiero participar de los ministerios, no, yo solamente quiero ser un oidor y ya está, nada más, pero no hacedor de la palabra. Yo no quiero participar en las actividades de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que participar de una actividad de la iglesia me demanda de tiempo. Yo necesito tiempo para el trabajo, para la familia, para los paseos y muchas cosas, y yo no quiero para eso. Eso es sembrar para la carne. Y sembrar para la carne es sembrar para muerte. Así lo dice Pablo en el versículo Gálatas 6:8 que acabamos de leer. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces dice una vez más: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermanos, ¿cuándo es el punto realmente en el cual uno doblega su carne, doblega el deseo carnal y lo somete a la voluntad de Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo hace lo que el Espíritu está dentro de nosotros, el Espíritu que Dios ha puesto nos guía a eso? Solamente podemos decir lo que lo hemos sometido cuando realmente nosotros, no solamente está en nosotros el querer, sino el hacerlo. Yo he escuchado a muchos hermanos, muchas hermanas, cuando dicen, no me han dicho a veces personalmente: es que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero solamente se ha quedado ahí en el querer, no en el hacer. No en el hacer. No es solamente una cuestión de querer, es en querer y hacerlo. Así lo dice el libro de Santiago. Hay que querer, pero también hacerlo. Entonces, no es una situación que se tiene que quedar allí. Es una situación que tenemos que completarlo. Pablo, hermanos, ha llegado a eso. Pablo está hablando en esta situación, hermanos, pero luego vamos a ver Pablo cómo define, cómo vence él a la carne, cómo vence todas esas cosas, pero no por su propia cuenta, sino porque él se sometió a Dios, se sometió al Espíritu Santo de Dios.
y se dejó guiar. Es también de esfuerzo, es también de decisión. ¿Quiere usted levantarse a orar por las mañanas, por la madrugada, y su carne que le dice: no, estás pesado, tienes que descansar, has trabajado mucho? Venza, someta a la carne al espíritu y levántese y clame a Dios, busque a Dios, y va a ver que eso cada vez más le va a motivar hasta que, hermano, ya no va a poder estar usted tranquilo sin que haga un devocional de mañana. ¿Por qué? Porque ha sometido. Pablo va a llegar a ese punto. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 20 dice así: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Es decir, si hago lo que no quiero, es decir, si hace por la carne, no por el espíritu. Dice, ya no lo hago yo, sino, una vez más lo dice, el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Y en este caso, en este punto, hermanos, tenemos que ser sabios y tenemos que ser prudentes. En todo caso, tenemos que discernir los tiempos, los momentos, las situaciones que nos rodean para tomar una decisión determinante y no caer en este estado de carne, de vivencia para hacer lo que el pecado quiere o lo que la carne quiere. Recuerdan, hermanos, que mismo Pablo le aconsejó a Timoteo, y Timoteo ya era pastor, era un joven, era pastor, pero era joven. Y uno, cuando, hermanos, es joven, tiene mayor tentación de oportunidades en el cual pueda ser tentado por pasiones juveniles, pasiones. Por eso Pablo le dijo: huye de las pasiones juveniles. Tú eres joven, Timoteo, y no te quieras dar de que eres muy espiritual y de que eres pastor, y tal vez pienses que como tú eres pastor no vas a caer en esto. No, ¿sabe qué, hermano? Yo le quiero decir que nadie está libre de una tentación y de caer en un pecado, de caer de la gracia de Dios. Por más pastor que sea, por más predicador, más evangelista, el peligro está ahí, el riesgo está ahí. Pero también la voluntad y la decisión firme de uno, la convicción y la seguridad de que ya no puede hacer esas cosas. Pero Pablo aconsejó a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Al ser joven, Timoteo puede, y al ser él un varón jovencito, podría haber sido tentado, hermanos. Satanás no duerme. Satanás puede usar, hermanos, a un hombre para tentar a una mujer en un ministerio y viceversa. Satanás tiene sus planes. Por eso es bueno no dejar de orar. Los que están en los ministerios, los que estamos en los ministerios, siempre tenemos que estar orando a Dios para que nos guarde de las tentaciones y que nosotros tomemos una decisión de huir de ello, así como lo hizo José también, por ejemplo. José no se quedó allí, hermanos. No se quedó allí para contemplar aquella figura de aquella mujer tal vez desnuda que se presentó delante de él. Era hombre, tenía ojos, estaba mirando allí, pero él no se quedó a mirar y a acostarse con ella en la cama. Usted ha leído la palabra, esta historia hermosa de un gran ejemplo de José, hermanos, que él huyó de ese pecado, huyó de esa tentación solamente por agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que huir, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes y aún los niños tienen que huir de las tentaciones, de lo que sus ojos puedan estar viendo en un programa de televisión, en el internet, en cualquier situación. Hermanos, sí, nuestros ojos están ahí, no vamos a negar que si se presenta algo a la primera vista vas a mirar, vas a observar eso. Pero no te vas a quedar mirando, deseando. Sabes que eso sería pecado. Es lo que Pablo está queriendo decir. Hay que huir de ello. Hay que apartarnos de ello. No busquemos pie, no demos pie. No deis lugar al diablo, dice la palabra del Señor. Sométase a Dios y resístalo, y Él huirá de vosotros. Así dice la palabra del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice: así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley,
que el mal está en mí. Él queriendo. Todos nosotros, hermanos, en nuestro interior queremos hacer el bien. Pero la oposición de la carne y la lucha y la batalla está allí. Pero Pablo llega a una conclusión, dice así, que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pero no en su espíritu, no en su ser, sino ¿dónde? En su carne, en la carne. Hermanos, la carne, ¿cómo nos airamos? Con nuestros ojos tan rápidamente, ¿verdad? Y cómo actuamos con nuestras palabras y cómo actuamos con nuestros hechos. Hermanos, reflejamos el pecado está allí. Y una cosa es que también cuando en nuestro interior, hermanos, no estamos siendo dominados por Dios y nos está dominando otra situación diferente, y entonces nos hace pecar, incita también a la carne. Y entonces por eso es que la palabra del Señor dice que muchas veces de la abundancia del corazón es lo que habla la boca, es parte de nuestra carne. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero veo otra ley, dice Pablo. Veo otra ley, versículo 22, sí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Voy a leer desde el versículo 21 para darle sentido hasta el 23, hermanos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Quiero explicar, hermanos, estos versículos, este versículo 22, porque según el hombre interior, está hablando del hombre en el espíritu, me deleito en la ley de Dios, aprueba la ley de Dios, se goza. Nosotros, hermanos, nos gozamos en nuestro interior, en nuestro espíritu, en las cosas de Dios, ¿verdad? Y para nosotros es hermoso sentir la presencia de Dios. Es hermoso cuando recibimos la palabra y la palabra está hablando a nosotros y dentro de nosotros nos gozamos, saboreamos la palabra, nos deleitamos. Pero Pablo habla, hermanos, de ese hombre espiritual y ese hombre carnal que está en uno solo, en uno mismo. Y entonces dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Es decir, en su pensamiento, en su mente, él había podido agradar a Dios, había podido recibir la ley de Dios para cumplir, pero había una ley que estaba en sus miembros, que se había rebelado contra la ley de su mente, y dice que le llevaba cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es que, hermanos, en ocasiones la carne tiene poder, la carne tiene fuerza y vence muchas veces. Por eso es que podemos, hermanos, ver que un creyente se puede gozar en un culto, se puede deleitar en una palabra. Y tal vez sea una persona que está andando en ese pecado y la palabra ese día le descubre, le revela el pecado, su condición, y él se arrepiente, se goza, se deleita en la palabra y da gracias a Dios y pide perdón y sale contento y gozoso. Pero luego, más tarde o mañana, cayó otra vez. Es porque le llevó esa ley que dominaba sus miembros de su carne, de su cuerpo. Llevó cautivo, dice, a la ley del pecado. Por eso entendemos también, hermanos, por qué hay siervos del Señor que alguna vez hemos escuchado, hemos visto testimonios que han caído de la gracia de Dios. ¿Cómo se puede entender eso? Nos podríamos hacer muchas preguntas y mucha gente tal vez podría decir, pero ¿cómo? ¿No lo ha escuchado usted cuando dice, es que no puedo creerlo, ha sido el pastor, ha sido un predicador, es que era un hombre consagrado para Dios y era ejemplar, es que ¿cómo pudo haber caído?
cuando damos lugar y abrimos brechas, hermanos, lo que hacemos es que nos lleve cautivo, hermanos, esa ley carnal, esa ley de pecado, entra en nuestros cuerpos. Nadie está exento, lo he dicho, hermanos. Nadie está libre de esta situación. Mas Dios tenga misericordia, Dios nos guarde, Dios nos libre de caer de la gracia de Dios. Y tal vez, hermanos, suceda que algún día alguien pueda caer. Tal vez suceda en mí, hermanos. No lo sabemos. Dios tenga misericordia. Pero no por eso, hermanos, vamos a, como decir, a crucificarle vivo a tal persona, o a fusilarle a tal persona, a mirarle, a despreciarle. Tal vez sea tiempo de restaurar a esa persona, de hablarle con la palabra, de entenderle, porque también somos humanos. Porque tal vez haya personas, hermanos, que están esperando que alguien caiga en eso para ir a acusarle, señalarle y decirle: ya ves, mira esto y lo otro, en lugar de entender y comprender que tal vez en su humana debilidad pudo caer, pero que Dios puede perdonar y restaurar a esa persona. Y Pablo, hermanos, habla de esta manera. Él protesta de esta manera de sí mismo. Él se trata a sí mismo de esta manera, como dice el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? ¿Por qué? Porque, hermanos, la ley del pecado le llevaba a una persona y puede llevar a una persona al fracaso, a la miseria espiritual. Y Pablo entendía eso y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él entendía, hermanos, que en esa situación en el cual dominaba la carne y la ley llevaba cautivo el pecado a su carne, a su cuerpo, a su mente, a todo su ser, él sabía que no era lo correcto, no estaba bien. Podía él atentar contra su propia salvación. Podía él perder la vida eterna. Una persona en esta condición puede ser una persona miserable, miseria espiritual, como Pablo le dice, miserable. Pero, hermanos, como le he dicho hace un momento, no estemos esperando señalar, no estemos esperando que alguien caiga, no estemos esperando que alguien cometa un error para ir rápidamente y señalarle. No seamos como aquellos fariseos que estaban, hermanos, detrás del Señor Jesús, mirando en qué se equivocaba, qué es lo que cometía, cuál error, para rápidamente ir y acusarle y decirle: estás blasfemando. Rápidamente para señalarle. Uno tiene que considerar que uno también puede caer en esa misma situación, en ese mismo pecado, en ese mismo error. Y Pablo lo dice: vosotros que sois espirituales, restaurad a aquella persona, no acusándole, no recriminándole, sino con palabras de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado por lo mismo. Esto nos tiene que enseñar, hermanos, que en lugar de mirar esas cosas, oremos por los demás, oremos por los que están viviendo en la carne, oremos por los que tienen manifestación de obras de la carne en su vida. Dios nos quiere ayudar, el Señor nos quiere restaurar. Pero ¿sabe qué? Yo termino estos versículos con este versículo 25, porque Pablo dice así: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él da gracias, Pablo, porque a pesar de todo, Pablo invoca el nombre de Dios, invoca al Señor Jesucristo. Y él dice: con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Pero allí no va a quedar la cosa en Pablo. Allí no va a quedar la situación, porque él en el versículo 1 del capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora Pablo va a entrar, después de haber relatado una experiencia, una situación, una vivencia, que hasta ese momento él no había podido vencerlo, y se había tal vez conformado, decir: bueno, pues serviré a Dios, y cuando sea tentado y no pueda resistirlo, seguramente que serviré al pecado. Pero ahora Pablo va a entrar en una situación, hermanos, en el cual él va a decir que tenemos que vivir en el Espíritu para que no sirvamos más a la carne. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es un versículo hermoso, hermanos. Un versículo porque sabe que si yo sirvo a Cristo y Dios conoce mi situación, conoce mis debilidades, Él estará presto para, llegado un tiempo, acabar con eso. Esto no quiere decir, Pablo, que él ya determinó que terminaría sus días sirviendo a Dios y sirviendo a la carne. Eso no es lo que quiere decir Pablo. Pablo está describiendo una realidad en el cual tenía que vencer él más con el Espíritu Santo de Dios. Y es más, él va a vencer con el Espíritu Santo para no servir más a la carne, sino servir a Dios en el Espíritu y agradar a Dios en el Espíritu. Entonces, hermanos, vamos a dejar para la próxima semana y tener que describir el capítulo 8 del libro de Romanos acerca de vivir en el Espíritu. Amén. Gloria sea a Dios. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias por esta hora de palabra, y que el Señor nos guarde y nos ayude a seguir meditando en su palabra. Vamos a orar. Gracias, amado Rey de los cielos. Gracias, Padre. Agradezco por este tiempo, Señor, tiempo corto que hemos podido, Padre, hablar de tu palabra. Y oro, Señor, por mis hermanos, por la iglesia Templo del Espíritu Santo, por las familias, Señor, que de una u otra forma, Señor, estarán viendo, Señor, esta enseñanza. Que nos ayudes, Padre, a entender y a doblegar, Padre, con tu ayuda, Señor, para no servir a la carne ni al pecado, Señor, sino que podamos nosotros vencer todo aquello con tu ayuda, Señor. No hay otra forma de hacerlo, Padre, solamente con tu ayuda. Solamente tú, Señor, solamente tu Espíritu Santo nos puede dar la seguridad y la convicción de que sí lo podemos, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice a los jóvenes, bendice a los ancianos, a los mayores. Padre mío, Dios del cielo, y tu palabra, Señor, haya tocado corazones, haya servido, Padre, esta enseñanza, Dios, para abrir aún más nuestra mente y conocer aún más de tu palabra. En esta hora, Señor, aprovecho para orar, bendito Dios del cielo, por aquellas familias, Señor, aquellos tal vez hijos tuyos, mis hermanos, Señor, que están convalecientes con alguna enfermedad, aún con este virus, Padre. Oro, Señor, para que sus vidas sean sanadas. Tú, Jehová Rafa, Jehová sanador, pon tu mano, Señor. Oh Dios del cielo, sana sus cuerpos, Padre. Pon tu mano de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Dios, gracias por esta oportunidad. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice también mi vida, Señor, y sigue ayudándome, sigue capacitándome, Señor. Sigue dando el discernimiento, Padre mío, a mi vida. No para hablar, Señor, lo que yo quiero, lo que pienso, sino para hablar tu voluntad, hablar tus pensamientos, hablar de tu palabra. Hablar, Señor, lo que tú quieres. Gracias te doy, bendito Rey de la Gloria, en el nombre del Señor Jesús. Y la gloria le doy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor.